ahora a esas crecientes tensiones en las calles de Hong Kong. La policía y los manifestantes entran en la 11ª semana de enfrentamientos mientras las fuerzas chinas se acumulan a lo largo de la frontera. Las tensiones aumentan en Hong Kong. Los manifestantes rodearon una estación de policía y ahora la policía antidisturbios ha salido en fuerza. Conos de tráfico, maletas y punteros láser. Estos son solo algunos de los objetos que los manifestantes en Hong Kong han convertido en equipo táctico. No nos iremos a casa. No lo haremos hasta que finalmente tengamos la victoria. ¿Esto era Hong Kong hace 4 años? Millones de personas salieron a la calle para protestar contra el PCCI y luchar por la libertad de Hong Kong. El número de manifestantes aumentaba diariamente. El movimiento llegó a todo el mundo. Y parecía que, por primera vez en casi siempre, la voluntad del pueblo podría realmente ganar. Pero después de un tiempo, la mayoría del mundo simplemente se olvidó. Pero el PCCH, el Partido Comunista Chino y Xi Jinping no olvidaron. En junio de 2022, Hong Kong celebró un gran desfile por el 25 aniversario de la transferencia. Esto no fue solo una fiesta, sino un mensaje claro. Hablando a una multitud seleccionada, Xi Jinping dijo: "Y después del viento y la lluvia, Hong Kong ha resurgido de las cenizas". Quiso decir que Hong Kong ya no era la ciudad libre de antes. El control de Beijing ahora es más fuerte que nunca. Pero este momento no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de movimientos cuidadosos de Beijing para quitar lentamente las libertades de Hong Kong, una pieza a la vez. Los cambios iniciaron previamente. En 2021, Beijing modificó totalmente el sistema electoral de Hong Kong. Solo los leales al PCCH podían postularse para un cargo. Esto dejó a muchos políticos sin poder para contraatacar. En 2024, una nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional otorgó al gobierno más poder para silenciar a los disidentes. Los activistas fueron encarcelados. Medios independientes como Apple Daily y Stand News fueron clausurados. Beijing obligó el cierre de sindicatos y grupos comunitarios, dificultando gradualmente la expresión de la gente. Miles de estudiantes, profesionales y activistas optaron por dejar Hong Kong. Aquellos que se quedaron encontraron casi imposible resistir. Pero no dejaremos de luchar por la libertad e independencia de los hongkoneses. Se trataba de tomar completamente Hong Kong. La nueva Oficina de Seguridad Nacional demostró que los líderes de Hong Kong ahora responden directamente a Beijing. Los funcionarios públicos juraron lealtad. Las elecciones del Consejo de Distrito, último vestigio de democracia local, fueron canceladas. Beijing rompió por completo su promesa de un país, 2 sistemas. Lo que quedaba era solo un eslogan vacío. Las libertades que antes distinguían a Hong Kong casi habían desaparecido. Beijing dejó muy clara su posición. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Chaokun, dijo que Hong Kong es de China y no admite interferencias externas. China impuso sanciones a legisladores y grupos de derechos humanos de Estados Unidos como respuesta a los esfuerzos estadounidenses para responsabilizar a funcionarios de Hong Kong por la supresión de libertades. Mientras tanto, los medios estatales chinos se esforzaban por cambiar la narrativa. Retrataron a Estados Unidos no como defensor de la democracia, sino como una superpotencia en declive, intentando mantener su influencia. Esto ocurrió durante la intensa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos llegaron al 145% y China respondió con aranceles del 125%. Esto inquietó a los mercados mundiales, pero para Hong Kong el mayor problema era político. Con su democracia destruida y su reputación como centro financiero global desvaneciéndose, Hong Kong estaba perdiendo la identidad que había construido durante muchas décadas. Hong Kong, antes un orgulloso símbolo de libertad y éxito, se convirtió en un claro ejemplo de la creciente ambición expansionista del PCCH. Así que hoy, repasemos cómo el PCCH se apoderó de Hong Kong mientras todo el mundo estaba distraído. Para comprender por qué Hong Kong tuvo su propio gobierno, separado de China por tanto tiempo, hay que remontarse a los 1800, cuando los países poderosos de Europa se apropiaban de partes de Asia. Todo comenzó cuando Gran Bretaña obligó a China a entregar algunas áreas costeras después de las guerras del opio. Y seamos claros, China no accedió voluntariamente. Gran Bretaña forzó a China a firmar tratados desiguales utilizando su poderío militar. El principal motivo del conflicto fue el comercio británico de opio. Gran Bretaña obtenía grandes ganancias al vender opio, una droga muy adictiva, a China.
Pero el emperador chino notó que millones de sus súbditos se volvían adictos, dañando gravemente al país. Se estima que cerca de 90 millones de los 300 millones de habitantes en China eran adictos al opio. No solo afectaba la salud, sino que también destruía la economía. El emperador intentó detener el comercio de opio, pero Gran Bretaña no quería perder sus ganancias. Esto provocó dos conflictos, la Primera y Segunda Guerra del Opio, con Francia aliándose con Gran Bretaña en la última. Gran Bretaña y Francia, al tener ejércitos más fuertes, forzaron a China a aceptar términos de paz humillantes. Tras las primeras guerras del opio, que finalizaron en 1842, Gran Bretaña obtuvo el control de la isla de Hong Kong. Después de la Segunda Guerra del Opio, los británicos se apoderaron de más tierra, incluyendo un arrendamiento de 99 años sobre el nuevo territorio desde 1898. Antes de esto, Hong Kong era solo un pequeño pueblo de pescadores, apenas notado. Pero con los británicos, eso cambió. ¡Mucho! La población aumentó de miles a millones. Hong Kong se convirtió en un importante centro comercial internacional, en parte por ser un puerto libre con estrechos vínculos con el Imperio Británico. En los primeros años, el opio era crucial para la economía de Hong Kong. Con el tiempo, el comercio se diversificó, incluyendo productos como el té y la seda. La relevancia global de la ciudad aumentó velozmente. Pero no todo fue sencillo. En la Segunda Guerra Mundial, Japón capturó Hong Kong. La vida durante la ocupación japonesa fue muy difícil. Tras el fin de la guerra, los británicos volvieron y Hong Kong se recuperó más rápido de lo previsto. En contraste, la situación en la China continental era muy distinta. China sufría bajo el comunismo, mientras que la economía de libre mercado de Hong Kong prosperaba. Para los 50, Hong Kong era un importante centro textil y posteriormente de electrónica. Junto con Corea del Sur, Singapur y Taiwán, Hong Kong fue conocido como uno de los 4 tigres asiáticos por su veloz crecimiento económico. El dominio británico marcó profundamente a Hong Kong. El inglés siguió siendo relevante, y la cultura occidental influyó en aspectos como el sistema legal y la cultura popular. Pero la vida bajo el dominio colonial no era perfecta. Hubo protestas y disturbios en 1956, 1966, 1967 y 1981. Muchas personas creían que el colonialismo era injusto y anticuado. La presión para el cambio continuó creciendo. Cuando el arrendamiento de 99 años estaba por terminar en 1997, era evidente que Gran Bretaña debía devolver Hong Kong a China. Pero la entrega no fue fácil. Hong Kong tenía un sistema político y económico totalmente distinto al del continente. La gente temía lo que pasaría bajo el régimen comunista. Para aliviar esos temores, Gran Bretaña y China acordaron el sistema Un país, dos sistemas. Bajo este acuerdo, Hong Kong sería parte de China, pero mantendría su economía capitalista, libertades políticas y forma de vida durante 50 años hasta el 2047. Estas promesas se plasmaron en la ley básica, la mini constitución de Hong Kong. La ciudad consiguió su propio legislador, tribunales y rama ejecutiva. Incluso mantuvo su propio dinero y sistema financiero. Lo más importante, estaba la promesa de que con el tiempo, Hong Kong obtendría elecciones libres y justas. Pero había una trampa. Los cambios democráticos debían ser graduales, lo que le dio a China oportunidades para ralentizar las cosas y tomar más control. Y así fue. Sistemas como el Comité de Elecciones, que decidía quiénes podían postularse para el liderazgo, mantenían la verdadera democracia fuera de alcance. Con el tiempo, Beijing fue reduciendo gradualmente las libertades e independencia de Hong Kong. Antes de analizar cómo el PCCH está imponiendo su control sobre Hong Kong, debemos entender por qué le otorgó libertad inicialmente a la ciudad. Después de todo, Beijing tenía el derecho de tomar el territorio de una sola vez en 1997, pero la independencia de Hong Kong en realidad tiene beneficios para el continente. La ciudad es la puerta internacional para China para la inversión extranjera y las finanzas. En 70-10% más del 70% de la inversión extranjera directa utilizada por China provino de Hong Kong, alcanzando $137,000 millones en un año. Esto ha ganado impulso durante las últimas 2 décadas. Estos miles de millones no provienen de Hong Kong, ya que con un Producto Interno Bruto de solo $360 millones no puede enviar $137 millones anuales en inversiones a China. La mayoría del dinero en realidad proviene de instituciones financieras basadas en otros países, que utilizan Hong Kong como un conducto para China. Esto se refiere al sistema financiero exclusivo de Hong Kong. Aunque Singapur lo superó en 2022, Hong Kong solía ser el centro financiero de Asia y el tercer centro financiero más grande del mundo. La ciudad era popular por sus regulaciones financieras propias y su moneda, lo que atraía a los inversores extranjeros.
Tanto las instituciones como los inversores minoristas prefieren no poner su dinero directamente en China debido a los riesgos asociados con ello. No es una economía de mercado verdaderamente libre, así que siempre hay riesgo de intervención del PCCH. ¿El gobierno chino realmente no da la bienvenida a los inversores extranjeros en su territorio? Para invertir directamente, necesitas licencias como la del inversor institucional extranjero calificado. Y aunque obtengas dicha licencia, después de un largo proceso burocrático, aún estás sujeto a estrictas directrices del PCCH. Debido a la complejidad, la mayoría de la inversión se realiza a través de los mercados Stock Connect y Bond Connect de Hong Kong. Estos son esquemas financieros para inversores de Hong Kong que facilitan el acceso a las bolsas de valores de Shenzhen y Shanghái y a los mercados de deuda de China. Pero lo que hace a Hong Kong aún más atractivo como puerta financiera es la situación monetaria. La forma más sencilla de adquirir activos en yuanes chinos con dólares estadounidenses es a través de Hong Kong. El dólar de Hong Kong está vinculado al dólar estadounidense, lo que hace que las transacciones sean muy estables. Por otro lado, el yuan chino y el dólar estadounidense no son totalmente convertibles por las restricciones de capital. Sin embargo, es posible transferir tus dólares estadounidenses a dólares de Hong Kong y luego a yuanes chinos en Hong Kong. Esto es intencional. Para China, es una manera de adquirir divisas sin exponerse directamente a los mercados de divisas internacionales. Esto lo protege de mucha inestabilidad financiera y crisis potenciales. Y ese papel solo se amplifica por el lugar de Hong Kong en el corazón de la gran área de la bahía. La gran área de la bahía, en resumen, solo ayuda con su función como banco internacional para China. El área alberga alrededor de 86 millones de personas, con un Producto Interno Bruto combinado de alrededor de 1.9 billones de dólares estadounidenses. Esto incluye la tercera y quinta ciudades más grandes de China por Producto Interno Bruto, es decir, Guangzhou y Shenzhen. Hay muchas empresas en auge cerca, y todas ellas necesitan inversiones y préstamos para seguir creciendo. Este incentivo financiero fue una de las principales razones por las que el PCCH no tomó completamente la ciudad en 1997. Como un conducto estratégico, Hong Kong ha sido uno de los impulsores clave del ascenso económico de China en las últimas décadas. Sin embargo, las libertades políticas de Hong Kong no encajaban en los intereses de China. Quizás era muy arriesgado para el PCCH tener un bastión de libertad de expresión y democracia al lado, porque los ciudadanos del continente podrían inspirarse con ideas peligrosas. La tensión entre las esperanzas de democracia de Hong Kong y el deseo de control de Beijing realmente comenzó a mostrarse en 1991. En ese año, Hong Kong celebró sus primeras elecciones legislativas como un ensayo previo a su entrega a China en 1997. Rápidamente se formaron dos bandos principales, el campo pro-democracia, liderado por los Demócratas Unidos de Martin Lee, y el campo pro-Beijing, que quería que Hong Kong sostuviera lazos más estrechos con la China continental. Al contar los votos, los Demócratas Unidos obtuvieron una gran victoria. Por un fugaz y emocionante instante, Hong Kong pareció tener un futuro democrático, pero esa esperanza fue efímera. Con el tiempo, surgieron problemas. El sistema político cambiaba gradualmente para favorecer a los simpatizantes de Beijing. Redibujaron los distritos electorales para dar ventaja a los candidatos pro-Beijing. También crearon grupos de votación especiales llamados circunscripciones funcionales y colocaron leales en puestos gubernamentales clave. Gradualmente, el sueño de una democracia genuina para el pueblo se desvanecía. Para comprender cómo se desmanteló la democracia en Hong Kong, debes examinar el sistema instaurado después de 1997. En el centro de todo estaba el jefe ejecutivo, el líder principal de la ciudad. El jefe ejecutivo es como un presidente, pero con una diferencia significativa. El jefe ejecutivo no es elegido por la gente. En cambio, son elegidos por un comité de elecciones cuyos miembros, en su mayoría, no son elegidos por los votantes regulares. Provienen de grupos empresariales, asociaciones profesionales y organizaciones políticas, la mayoría de las cuales están muy cerca de Beijing. El Consejo Legislativo, o LECO, tenía problemas similares. El cuerpo debía aprobar leyes, presupuestos y supervisar al gobierno. Sin embargo, el método de elección de sus miembros lo complicaba. De 60 asientos, 20 fueron elegidos por el pueblo, 30 por circunscripciones funcionales y grupos de interés especial y 10 por el comité electoral. Esta configuración otorgaba mucho a las élites, no a los ciudadanos comunes. Esto no fue accidental. El sistema se diseñó deliberadamente para permitir a Beijing controlar la política de Hong Kong entre bastidores. Muchos de los grupos empresariales y profesionales tenían fuertes razones para mantenerse amigables con Beijing. China es el mayor socio comercial de Hong Kong, y el comercio y los servicios que pasan por la ciudad valen unas 4 veces su economía total. Si dirigías una gran empresa, mantener contento a Beijing era básicamente necesario para sobrevivir.
Es más sencillo controlar a cientos de personas internas que a millones de votantes. Ahí es donde entra en juego la oficina de enlace de Hong Kong. Escondida en un edificio frío y vidrioso, esta oficina es la principal base de China en Hong Kong. Su trabajo es construir relaciones con políticos pro-Beijing, planificar elecciones y asegurarse discretamente de que las personas correctas lleguen a la oficina. También financian campañas políticas, dirigen varios periódicos grandes y son dueños del mayor editor de libros de Hong Kong. A puertas cerradas, hay muchas historias sobre acuerdos secretos, favores especiales e incluso a veces sobornos para mantener a las personas poderosas leales a Beijing. Los problemas con este sistema quedaron muy claros durante las elecciones legislativas de 1998, las primeras luego de que Hong Kong volviera a China. Aunque el lado pro-democracia ganó alrededor de 2/3 del voto público, solo obtuvieron alrededor de 1/3 de los escaños en Lecco. Para muchos en Hong Kong, esto se sintió como una total traición, demostrando que el sistema estaba en su contra. Y a medida que pasaban los años, la ira de la gente seguía creciendo. Recordaban las promesas hechas en la ley básica de que algún día Hong Kong tendría una verdadera democracia. Sin embargo, se volvió más claro que Beijing no permitiría que eso ocurriera. La creciente brecha entre las promesas y la realidad hizo que las tensiones aumentaran. Y finalmente, toda esa frustración explotó, dando lugar a las enormes protestas y feroces luchas por el futuro de Hong Kong que el mundo vería en los años venideros. Ya había protestas anuales cada 1 de julio, en el aniversario de la entrega de Hong Kong a China. Pero en 2003, las cosas subieron a un nivel completamente nuevo. Ese año, 500,000 de personas se presentaron para la marcha. Estaban enojados por la nueva ley de seguridad que haría ilegales cosas como la traición y el intento de separarse de China. Con numerosas protestas, el gobierno suspendió la ley temporalmente. Las tensiones resurgieron en 2005. El gobierno pro-Beijing intentó modificar el funcionamiento de las elecciones, pero los cambios resultaron intrascendentes. Los grupos poderosos mantendrían el control y la democracia genuina no estaba en riesgo. El campo pro-democracia quería cambios reales, no solo pequeñas soluciones. En diciembre, miles de personas protestaron nuevamente en las calles. Debido a la presión pública, el gobierno bloqueó las reformas. Sin embargo, esta fue una victoria pasajera. Los problemas de fondo persistían y los hongkoneses seguían aguardando las reformas democráticas prometidas. Pero Beijing no tenía ninguna prisa por mejorar las cosas. En 2007, China dictaminó que Hong Kong no podría elegir directamente a su jefe ejecutivo hasta 2017, y su Consejo Legislativo no podría elegir miembros directamente hasta al menos 2020. Durante este periodo, los grupos pro-democracia, pro-Beijing y la oficina de enlace sostuvieron extensas y frustrantes conversaciones. Algunos legisladores pro-democracia, frustrados, renunciaron con la esperanza de desencadenar una elección parcial y forzar una votación sobre la democracia. Pero el plan fracasó debido a la baja participación de los votantes y la falta de apoyo de algunos miembros pro-democracia. Había un poco de esperanza en 2010 cuando se aprobó un nuevo plan de reforma electoral. Hizo que el comité electoral fuera más grande y dio a los votantes un poco más de influencia sobre el Consejo Legislativo a través de las elecciones basadas en distritos. Pero muchos hongkoneses sintieron que estos cambios eran solo para calmar al público, no un verdadero paso hacia la democracia. Los funcionarios no electos aún tenían mucho poder, y las elecciones todavía estaban configuradas para favorecer al lado pro-Pekín. Muchas personas aún esperaban que 2017 trajera un cambio real, pero en agosto de 2014, Pekín aplastó esa esperanza cuando anunció su plan para la elección del jefe ejecutivo de 2017. Los habitantes de Hong Kong podrían votar directamente, pero solo por candidatos que fueran aprobados por un comité especial. Este comité era básicamente el mismo que el antiguo comité electoral, lleno de élites empresariales y personas cercanas al gobierno chino. En resumen, el sistema aún estaba manipulado para mantener a Beijing en control, lo que provocó una reacción inmediata. La furia de la gente condujo al movimiento del paraguas en 2014. Desde septiembre, estudiantes y jóvenes activistas bloquearon las principales vías, demandando auténticas reformas democráticas. Pero el gobierno pro-Beijing se mostró más agresivo. La policía lanzó gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos y bandas criminales también los atacaron. El movimiento del paraguas marcó un gran cambio. Provocó una profunda división política que duró años. Una nueva generación de jóvenes de Hong Kong perdió la fe en su gobierno, mientras que el campo de Beijing culpó a los países extranjeros por interferir y dijo que las protestas eran un desorden. En los años siguientes retornó la estabilidad, pero las divisiones persistieron. Estaba destinado a salir mal de nuevo, y así fue en 2019. El gobierno de Hong Kong propuso un controvertido proyecto de ley de extradición que permitiría la transferencia de fugitivos a China, Macao y Taiwán. Esto significaba que los enemigos del PCCH podrían pasar el resto de su vida en una prisión china.
Básicamente, un acuerdo de extradición significaría que las personas en Hong Kong están sujetas a las leyes del PCCIO. Esto acabó con toda esperanza de libertad de expresión, por lo que muchos estudiantes y otros más salieron nuevamente a las calles a protestar. Las protestas pro democracia empezaron en marzo de 2019 y se extendieron por más de un año. En varias ocasiones, cientos de miles de personas protestaban al mismo tiempo. La protesta más grande ocurrió el 16 de junio de 2019, donde los organizadores estimaron 2 millones de personas en las calles. Eso equivaldría al 30% de la población total de la ciudad. Una de las protestas más violentas fue el asalto al complejo del Consejo Legislativo en julio de 2019. Las personas rompieron las paredes y puertas de vidrio y entraron al edificio del gobierno para evitar que se aprobara el proyecto de ley de extradición. El daño del asalto provocó el cierre del complejo por 3 meses. Lograron su objetivo, ya que el director ejecutivo anunció que el proyecto de ley estaba muerto y se retrasó indefinidamente. Aunque la amenaza inmediata del proyecto de ley de extradición había acabado, las protestas siguieron. Con el impulso acumulado, la gente también se manifestó por otras demandas. Había 5 puntos precisos. El primero era la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición, para impedir que se reanudara el proceso legislativo. Los manifestantes también querían que el actual jefe ejecutivo renunciara y un nuevo gobierno elegido directamente. Las terceras y cuartas demandas pedían la rendición de cuentas policial durante las protestas y la liberación de manifestantes arrestados por sus creencias políticas. Además, exigieron que la protesta pacífica no debería ser tratada como disturbios por el gobierno. Inspirados por las protestas del Camino Báltico de 1989, donde la gente en los estados bálticos formó una cadena humana de 2 millones de personas, los hongkoneses organizaron la protesta del Camino de Hong Kong. En agosto de 2019, se estima que 210,000 personas formaron una cadena de más de 30 millas, esos son 50 kilómetros. El gran respaldo estudiantil generó enormes protestas en los campus universitarios. Esto provocó enfrentamientos entre estudiantes manifestantes y la policía antidisturbios en las universidades China de Hong Kong, de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y Politécnica de Hong Kong. La última fue ocupada por el campo pro democracia, lo que llevó a un asedio y asalto policial. Los manifestantes lanzaron ladrillos y bombas de gasolina, y la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma. También se reportaron casos de brutalidad policial, precisamente contra lo que la gente protestaba. Un ejemplo fue el incidente en la estación de metro Prince Edward, donde la policía atacó indiscriminadamente a los pasajeros y arrestó a los manifestantes. Aún así, también había personas opuestas a los manifestantes y a favor del gobierno. Se realizaron protestas pro-Beijing, como la manifestación Safeguard Hong Kong, donde algunos llevaban cintas azules apoyando a la policía. Los grupos de manifestantes chocaban con frecuencia. Arrancaban carteles y grafitis pro-democracia. Un extremista atacó a manifestantes con un cuchillo, mientras otros arremetieron con coches contra las multitudes. También se reportaron casos de aldeanos y presuntos pandilleros emboscando a grupos con palos y barras metálicas. El incidente más conocido fue el ataque de Yuan Long en 2019, donde hombres con camisetas blancas atacaron a manifestantes en una estación de metro, hiriendo a decenas. Probablemente estas personas fueron contratadas por el campo pro-Pekín, aunque podrían haber sido vigilantes que sentían que la policía no era suficientemente dura. De cualquier manera, estaba claro de qué lado estaba la policía. A pesar de las 24,000 llamadas de emergencia, la policía no llegó a tiempo y no realizó arrestos. Sin embargo, el lado pro-democracia tampoco era inocente. Un legislador pro-Pekín llamado Junius Ho fue apuñalado y las tumbas de su familia fueron profanadas. Esto fue supuestamente una represalia por el ataque de Yuan Long, donde el legislador habría participado, afectando también a ciudadanos apolíticos de Hong Kong. Un residente de 70 años murió debido a una lesión fatal en la cabeza cuando los manifestantes pro-democracia estaban lanzando ladrillos. En medio de todo este caos, Hong Kong celebró elecciones locales en noviembre de 2019. Muchos lo consideraron un referéndum sobre la ley de extradición. La participación de los votantes fue récord, con el 71% de los votantes registrados emitiendo su voto. Y los partidos pro-democracia ganaron con un histórico deslizamiento de tierra. Obtuvieron casi el 90% de los escaños totales en el Consejo de Distrito elegido directamente, con 388 de 452 escaños. La siguiente pandemia de coronavirus disease desvió la atención durante unos meses, pero en mayo de 2020 quizás ocurrió el desarrollo más importante de todos. Después de las elecciones, las autoridades chinas empezaron a redactar una nueva ley para implementar en la ley básica de Hong Kong. El PCCH puede agregar una nueva ley a la Constitución de Hong Kong mediante una promulgación, aprovechando una laguna intencional. Parece complejo, pero es relativamente sencillo. Cuando el jefe ejecutivo publica la nueva ley en el periódico oficial, entra en vigor de inmediato. No existe un proceso de votación, y el jefe ejecutivo siempre es pro-Pekín por diseño.
Eso es exactamente lo que pasó el 21 de mayo 2020. Una nueva ley de seguridad nacional declaró ilegal la secesión, la interferencia extranjera, el terrorismo y la subversión contra el gobierno central. En otras palabras, le dio al PCK y al gobierno pro-Beijing más que suficiente espacio para arrestar y criminalizar cualquier oposición. Cabe destacar que el PCCH ya intentó aprobar esta ley en 2003, durante el brote de síndrome respiratorio agudo severo. Es curioso cómo siempre intentan impulsar estas cosas durante un brote de coronavirus novedoso. Quizás da una excusa para prevenir protestas masivas, ya que será un peligro para la salud pública. Aun con estos nuevos poderes, el gobierno pro-Pekín y el PCCH siguieron reprimiendo a la oposición. En las próximas elecciones legislativas, se vetó a 12 candidatos pro-democracia. Según un portavoz del gobierno, buscaban la secesión de China y la intervención de gobiernos extranjeros. La nueva Ley de Seguridad Nacional convirtió esas cosas en ilegales. En noviembre de 2020, las autoridades chinas fueron más lejos. Aprobaron una nueva resolución que dice que los ejecutivos de Hong Kong pueden remover a los legisladores en el Consejo Legislativo. 4 legisladores pro-democracia en funciones fueron inmediatamente descalificados y sus 15 colegas renunciaron en protesta. Mientras tanto, las autoridades de Hong Kong utilizaron la Ley de Seguridad Nacional para reprimir a los activistas y manifestantes desde su imposición. 299 personas han sido arrestadas. Esto incluye a muchas personas de alto perfil, que obviamente fueron el primer objetivo del PCCH. Joshua Wong y Agnes Chow, ambos activistas convertidos en políticos, tuvieron que pasar un tiempo en la cárcel por violar la seguridad nacional. Otra detención que acaparó titulares mundiales fue la de Jimmy Lai. Era un empresario, político y una de las figuras pro-democracia más influyentes de la ciudad. Jimmy Lai se enriqueció con una empresa de ropa y luego se adentró en el negocio mediático. La empresa de medios Next Digital de Jimmy Lai se convirtió en la más grande de Hong Kong, principalmente por el popular periódico Apple Daily. Este medio fue muy crítico con el gobierno chino, al igual que Jimmy Lai. El multimillonario es uno de los principales donantes del Partido Democrático de Hong Kong. Lai obviamente era un gran objetivo para el PCCA y fue arrestado en 2020 y encarcelado en 2021. Al escribir esto, ha pasado 3 años encerrado y enfrenta cadena perpetua. Cuando los líderes de la resistencia son eliminados y encarcelados, los manifestantes restantes pierden confianza. Esto es autoritarismo puro. Así, el PCCH aplastó cualquier esperanza de volver a la democracia. Con la resistencia pública reducida, el plan de Beijing prosiguió. Previo a las elecciones legislativas de 2021, autoridades chinas implementaron reformas radicales. Solo los patriotas leales a China podían postularse, y el número de escaños elegidos directamente se redujo drásticamente. Solo 20 de los 90 escaños ahora podían ser elegidos por el pueblo, y los consejos de distrito elegidos directamente tenían menos poderes en el nuevo sistema. Ahora estaba claro para todos, Hong Kong ya no era una democracia, sino un estado vasallo del PCCH. Durante unos 3 años, la represión contra la oposición de Hong Kong continuó consistentemente. En junio de 2022, Xi Jinping visitó Hong Kong para conmemorar el 25 del aniversario de la transferencia, pero no fue una visita regular. El viaje de Xi a Hong Kong se sintió como un festejo para Beijing y fue su primera salida de China continental desde la pandemia. En su discurso, Xi mencionó que Hong Kong ha resurgido de las cenizas y se hacemos en el viento y la lluvia. Quiso decir que toda resistencia al gobierno de Beijing había sido aplastada. Días después, Xi asistió a la ceremonia del nuevo jefe ejecutivo de Hong Kong. Esto sucedió después de una elección con solo el 30% de participación de votantes elegibles y todos los candidatos eran pro-Beijing. En la ceremonia, Xi aclaró que de ahora en adelante, solo los patriotas podrán gobernar Hong Kong. Pero Beijing aún no había terminado. En 2024, el gobierno pro-Beijing siguió empeorando las cosas. Muchos activistas de las protestas de 2019 seguían siendo arrestados y acusados. Los que huyeron de la ciudad tampoco estaban a salvo. Las autoridades de Hong Kong ofrecieron recompensas de $1 millón de Hong Kong por ciertos activistas exiliados. En marzo, los legisladores aprobaron una versión más estricta de la Ley de Seguridad Nacional. Bajo esta nueva ley, las personas condenadas por delitos graves como traición, rebelión o colaboración con países extranjeros podrían ser condenadas a cadena perpetua. Colaborar con extranjeros podría conllevar de 2 a 3 años de cárcel, mientras que el espionaje hasta 20 años. Lo peor es que incitar al odio contra el PCCH ahora es castigado con hasta 10 años de cárcel. Esto es especialmente peligroso porque es muy vago. Cualquiera que critique al gobierno podría ser el objetivo. Hoy en día, la idea de un país, 2 sistemas para Hong Kong es una mera ilusión. La libertad de la ciudad es solo una fachada. El poder real está en manos de Beijing, y para los hongkoneses el futuro es incierto. La poca libertad que alguna vez tuvieron se ha ido.
y ahora tienen incluso menos control sobre sus vidas que antes de 1997. Si miramos hacia el futuro, la imagen tampoco es muy brillante. La soberanía de Hong Kong finalizará en 2047, 50 años después de su entrega a China. Por defectuosa y disfuncional que fuera, la idea de dos sistemas era posiblemente mejor que el gobierno directo del PCCI, y no parece que el PCCH vaya a conceder a Hong Kong unos años adicionales de autogobierno. Debido a la creciente rivalidad con Estados Unidos, Beijing se ha vuelto menos tolerante hacia la democracia y la libertad de expresión. El riesgo de que un Hong Kong independiente se alinee con los Estados Unidos es simplemente demasiado grande. Dado que a Hong Kong solo le quedan 23 años, sus habitantes tienen dos opciones. Pueden huir utilizando un programa de visas británico, o pueden esperar y ver cómo es la vida bajo el régimen autoritario del PCCH. Gracias por ver. YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas como este. Esto no implica que todos deban iniciar un canal, pero si alguna vez has pensado en comenzar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro como este, ahora es el momento ideal. YouTube paga a los creadores millones diariamente, impulsando más que nunca a canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre cómo comenzar y cómo hacer crecer un canal. Recibimos preguntas por email constantemente de algunos de ustedes. Por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo campamento de entrenamiento, por el bajo precio de completamente gratis.